A continuación, se dará inicio a la presentación de estudio de caso perteneciente a la unidad de neonatología del Hospital Herminda Matin de Chillán. Los integrantes son Constanza Carrillo, Dania Castro y Paulette Guajardo, correspondiente a la sección número 2. Las docentes guías clínicos son Claudia Gres y Julieta Gajardo. Esta evaluación fue realizada en el segundo semestre del año 2019. Presentación de paciente. La evaluación del paciente fue realizada el 2 de septiembre del 2019. Las iniciales corresponden a GNC del paciente. Fecha de nacimiento el 17 de julio del 2019. Es un recién nacido de pretérmino de 30 semanas, adecuado para la edad gestacional. Nació por una cesárea de urgencia producto de una restricción del crecimiento intrauterino. Tiene un peso de 1,270 kg con una talla de 39 centímetros. El Apgar al momento de nacer del minuto es 7 puntos y a los 5 minutos son 9 puntos respectivos. Antecedentes de la madre son 25 años, con un segundo embarazo controlado y con una hipertensión arterial. Al momento del ingreso, este ingresa al servicio de urgencia el 1 de septiembre del 2019 con antecedentes de prematurez y enterocolitis necrotizante, con una edad de 2 meses y 5 días de edad cronológica, pesando 2 kilos 840 kilogramos. Relata su madre que lleva 8 días con deposiciones líquidas y distensión abdominal, sin previa resolución quirúrgica. El diagnóstico fue una obstrucción intestinal con un vólvulo intestinal medio, más mala rotación completa intestinal con estenosis intestinal. El tratamiento fue una resección de 15 centímetros de hilo terminal, la cual fue realizada el día 4 de septiembre del 2019, quedando con un tratamiento farmacológico de cloxacilina 71 miligramos cada 8 horas, metronidazol 19 miligramos cada 12 horas, gentamicina 10 miligramos cada 24 horas y paracetamol SOS 6 gotas cada 8 horas. Valoración integral del paciente. El día de la atención, el paciente se encontraba en buen estado general, reactivo a la estimulación, mucosas y piel hidratadas, además de una buena perfusión distal. Al control de signos vitales, se encontraba con tendencia a la hipotermia, taquicárdico, taquipneico, saturando 100%. Se alimentaba por nutrición enteral con fórmula prematuro 27 cc y lactancia materna por vía oral según tolerancia. En cuanto a la diuresis y deposiciones, estas se encontraban positivas, sin presencia de dermatitis del pañal. Dentro de las observaciones podemos destacar que se encontraba con catéter epicutáneo en el lado derecho, en la vena basílica, con vía venosa periférica, sonda orogástrica, apoyo con gorros y frazadas, además de calefactor. El cuadro patológico, obstrucción intestinal. ¿Qué es lo que es la obstrucción intestinal? Es una patología en la cual el intestino se encuentra obstruido, impidiendo el normal tránsito del contenido intestinal, correspondiente al meconio, en el recién nacido, el cual se acumula durante toda su gestación, ocurriendo la oclusión en el duodeno, intestino delgado, intestino grueso o en el ano. Dentro de las causas tenemos dos. En primer lugar, tenemos las congénitas, como lo es el vólvulo intestinal, donde hay una rotación del intestino delgado con formación de nudo de asas intestinales que comprime el resto del intestino, interrumpiendo el tránsito intestinal, el flujo de sangre, oxígeno y produce necrosis del tejido, siendo considerado uno de los peores diagnósticos. En segundo lugar, tenemos aquellas que son adquiridas, que como enfermedades infecciosas propias del periodo neonatal, frecuente en prematuros debido a la inmadurez del tubo digestivo, alimentación y alteraciones vasculares, ocurriendo una inflamación e infección de la pared intestinal, llegando a una perforación, shock séptico, peritonitis y posterior cicatrización de la pared intestinal. Dentro de las manifestaciones tenemos que principalmente se desencadena en pacientes con trisomía 21, pacientes que han nacido producto de un parto prematuro, retardo en el crecimiento intrauterino, aumento del volumen residuo gástrico como el vómito bilioso. Y por otro lado tenemos los estudios complementarios. En primer lugar tenemos una sospecha intrauterina, por otro lado tenemos radiografía de abdomen dentro de la primera hora de vida del recién nacido, donde en este caso se va a apreciar zona con niveles hidroaéreos. En cuanto al tratamiento, se realiza una cirugía dentro de las 48 horas desde el diagnóstico. Es importante destacar que el vólvulo no es una emergencia.
por lo que primero se debe estabilizar al recién nacido poniendo énfasis en la temperatura corporal de este. Junto con esto, se debe realizar una hidratación parenteral, una profilaxia antibiótica y la instalación de una sonda nasogástrica para descomprimir el tubo digestivo, aspirar aire, secreciones acumuladas y contenido. Y además, se deben realizar exámenes de laboratorio. Cabe destacar que existen dos tipos de cirugía. La primera, que es la anastomosis, que se ingresa por la zona dañada por medio de la laparoscopia. En esta no hay diferencia de diámetro, por lo que no hay dilatación ni colapso de la zona. Por ende, la resección de la zona involucrada se vuelve a unir los tejidos más fácilmente. Esta es la cirugía que se le realizó al recién nacido. Por otro lado, existe otro tipo de cirugía que es la ostomía transitoria, en que se exterioriza el intestino por alrededor de 1 a 3 meses para luego realizar una anastomosis definitiva. Entre las complicaciones son que haya un fracaso en la unión de los tejidos, ya sea debido a puntos dehiscentes que puedan también producir un foco de infección. Además, se puede producir obstrucción intestinal por bridas. Las bridas son tejido fibroso, ya sea como una cicatriz que se produce al interior del intestino, que también se puede producir un foco infeccioso y producir una infección intestinal. También puede ser que se reseccione una porción considerable del intestino y el recién nacido tenga finalmente un intestino corto. Al evaluar las necesidades alteradas, según Henderson, y priorizarlas, tenemos primero la necesidad número 3 de eliminación. Esta se debe a la obstrucción intestinal y al abdomen distendido del recién nacido se encuentra alterada. Tenemos la necesidad número 7 de la temperatura. El recién nacido tiene problemas para termorregular la temperatura por sí mismo y además este recién nacido presenta una temperatura corporal por debajo del rango normal. La necesidad número 9 de evitar peligros y de seguridad. El paciente presenta una herida operatoria en la cavidad abdominal, por lo tanto, es un riesgo que se presente un foco infeccioso en esta herida, si no se toman los cuidados necesarios. El plan de cuidado de enfermería presenta 3 diagnósticos. El primero de ellos es la disfunción de la motilidad gastrointestinal relacionado con recién nacido de pretérmino de 30 semanas de gestación, con inmadurez del tracto digestivo manifestada por deposiciones color bilioso, abdomen distendido y obstrucción intestinal. El NOC es función gastrointestinal. Los indicadores son tolerancia a la alimentación, regurgitación y distensión abdominal. La escala de medición es A, que va desde gravemente comprometido 1 a no comprometido 5. Nosotros establecimos una puntuación diana de los 3 indicadores a aumentar de moderadamente comprometido a levemente comprometido en un periodo de 8 días. En cuanto a los NIC, tenemos el primero, alimentación enteral por sonda nasogástrica. Primero, se debe comprobar la indicación médica y la cantidad de fórmula prematura que se administra por la sonda nasogástrica. Se debe posicionar al paciente y permeabilizar la vía aérea para evitar una posible aspiración. Se debe controlar la ingesta del alimento, es decir, observar al recién nacido en todo momento mientras se administra el alimento. Se debe vigilar la tolerancia alimentaria del recién nacido.
Se deben monitorizar los signos vitales como la saturación de oxígeno antes, durante y después de la alimentación. Se debe lavar la sonda nasogástrica con agua destilada post alimentación. Se debe vigilar el estado de ánimo del recién nacido, puesto que si éste se encuentra irritable, es decir, que tiene una molestia o poca tolerancia alimenticia. Se debe fijar la sonda a la cara del paciente, teniendo en cuenta la comodidad e integridad de la piel. Se debe utilizar protectores de piel en las zonas del rostro donde se fijará la sonda. Es muy importante registrar los horarios, cantidad y tolerancia de alimentación que tuvo el recién nacido en la hoja de enfermería. El otro NIC que abordamos fue control intestinal, en el cual se deben valorar las características de las deposiciones del recién nacido en cuanto a su frecuencia, consistencia, color, forma y volumen. Se deben registrar estas características en la hoja de enfermería, junto con auscultar ruidos gastrointestinales del recién nacido. Se debe evaluar la distensión abdominal y además monitorizar signos y síntomas de diarrea, estreñimiento e impactación. Se debe evaluar el estado general del paciente con énfasis en el ánimo. En cuanto a la evaluación, el paciente mejoró la tolerancia a la ingesta alimentaria, no presentando regurgitación post-alimentación ni distensión abdominal, por lo que todos los indicadores fueron abordados y logrados en su totalidad en el tiempo estimado. El diagnóstico número 2 de enfermería corresponde a termorregulación ineficaz relacionada con inmadurez para termorregular por sí mismo manifestado por temperatura corporal por debajo del rango normal 36,4 grados Celsius. El objetivo de este diagnóstico es la termorregulación y se medirá a partir de dos indicadores. El primero es la temperatura corporal del paciente y el segundo es la coloración de la piel. La escala de medición va desde 1, que es gravemente comprometido, a 5, que es no comprometido. Se pretende que el indicador de temperatura corporal aumente desde levemente comprometido a no comprometido y también la coloración de la piel aumente desde levemente comprometido a no comprometido. Esto en un periodo de 8 días. Las intervenciones. Regulación de la temperatura corporal. Se debe realizar un control seriado de signos vitales, comprobar la temperatura corporal del paciente cada 1 hora, ajustar la temperatura ambiente de la sala, abrigar, desabrigar según la necesidad del paciente, poner, sacar ropa, etc. Observar la coloración de la piel del paciente, utilizar artefactos de calefacción según necesidad, observar si hay signos y síntomas de hipotermia o hipertermia. En la evaluación de este diagnóstico se tiene que no se observaron cambios en la coloración de la piel del recién nacido, sin embargo, debido a su prematuridad, aún no es capaz de mantener la temperatura corporal dentro de los rangos normales por sí mismo, por lo que se debe mantener la práctica de las intervenciones para resguardar la adecuada termorregulación del recién nacido. El tercer y último diagnóstico de enfermería corresponde a un diagnóstico potencial. Riesgo de infección relacionado con herida operatoria. El objetivo de este diagnóstico es mantener la integridad del sitio quirúrgico. Se medirá a través de los siguientes indicadores. 1. Perfusión del sitio de inserción. 2. Piel circundante. 3. Temperatura corporal. La escala de medición va desde 1, que es gravemente comprometido, a 5, que es no comprometido. Se busca lograr que estos tres indicadores se mantengan en el número 5, que corresponde a no comprometido, en un periodo de 8 días cuando se realice la evaluación. Intervenciones. Vigilancia de la herida operatoria. Observar signos de infección en herida operatoria. Mal olor, enrojecimiento, exudado, sensibilidad. Utilizar apósitos que permitan visualizar la herida operatoria.
realizar curaciones con técnica estéril, con la frecuencia que corresponda. Cambiar apósito de la herida cada vez que se encuentre evidentemente sucio. Registrar en cada curación la técnica de esta, apósitos que se utilizaron y el aspecto de la herida. Registrar cada vez que sea necesario cuando, durante la muda, se consideren nuevos hallazgos importantes del aspecto de la herida, apósitos y o piel circundante. La evaluación. En la evaluación la herida se encuentra limpia, con buena perfusión, la piel circundante está indemne. El recién nacido tendrá una temperatura dentro de los rangos normales, no se observan signos de infección. A modo de conclusión tenemos que el cuidado de enfermería del recién nacido prematuro de alto riesgo se debe basar en 3 aspectos fundamentales. La omisión de cualquiera de ellos influye directamente en la calidad asistencial del cuidado que se otorga. En primer lugar, es importante conocer las características específicas del neonato y su condición de salud, así también conocer las necesidades y los cuidados que éste precisa. También es necesario aplicar de forma correcta los tratamientos prescritos en base al conocimiento en el manejo de este tipo de pacientes. Y finalmente, es imprescindible lograr sensibilizarse hacia las necesidades, sensaciones, emociones y repercusiones que deja la enfermedad, tanto para el paciente como para sus padres. En todo el proceso de cuidados, es de vital importancia evitar y controlar los problemas reales o potenciales que derivan de la enfermedad, el tratamiento y los procedimientos. Además, se debe dar énfasis en el hecho de facilitar siempre el acceso y vinculación efectiva del paciente y sus padres dentro del entorno hospitalario. Muchas gracias por su atención.